La policía en pie, yo añadiría en pie de guerra contra Marlaska. Hoy, en este programa especial, iba a decir que vamos a resumir un buen número de noticias que ustedes naturalmente conocen, entre otras cosas, pero nosotros lo hemos contado, pero no sería cierto, porque venimos afeando la conducta de Marlaska desde tiempo inmemorial. Y sin embargo, este programa de hoy está centrado... estamos en octubre, casi a mitad de octubre. Desde septiembre, o sea, con 3 meses hacemos este especial. Miren la situación que estamos viviendo. Mónica Marchesca, de AMAFI, de Asociación Madrileña de Abogados de Familia y de Infancia. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que ya sabes que nos encanta. Nuestro Pepe Bonet es el hombre de los lunes, pero esta ha sido una semana rara, así que le tenemos un jueves. Bienvenido, querido. Bien hallados. No hemos tenido programa el lunes por la Almudena. Es un placer compartir mesa y mantel. Bueno, y además... Con vosotros, o sea que... Y por supuesto con todos ustedes. Menuda triada, oigan, tremenda hoy, porque se suma además Armando Pérez, el de Legales en las Ondas, sí, el mismo que viste y calza. ¿Cómo estás? Pues muy buenas noches. Yo estoy, como dicen mis compañeros, encantado de estar aquí, encantado de estar contigo y bueno, casi no llego, pero estoy muy contento. Me alegra muchísimo. Oye, ¿me explicas eso de que te has puesto a régimen y has engordado? Ya sé que no tiene nada que ver con Marlaska, pero me ha llamado la atención. A mí no me puedo contar nunca nada. Algo tiene que ver, por el fondo engordo por los atracos que me pego en las neveras. Vale. Yo creía que estábamos ante un problema. No. No, sí, un problema sí, pero de la nevera. Efectivamente. Bueno, bienvenidos los tres. Podemos empezar dándole, ya que estamos hoy y vamos a hablar de Marlaska, te vamos a dar el consejo que él lo asumió. Haz lo que él hizo y no como él lo pagó, porque bien sabes que Marlaska se compró una cinta para caminar en su casa, 2.800 euros, que ya está bien. Pagados por el erario público, o sea, por todos nosotros y por todos ustedes. Pero eso pone buenos glúteos. 2.800 euros. Buenas piernas, quería decir, perdón. Lo de los glúteos ha sido con doble intención. ¡No! Bendito sea el Señor. Estoy hablando yo, como, por favor, no. Lo que pasa es que he leído, y ahora ya sí que nos metemos en materia, he leído que si tienen poco tiempo para entrenar, entrenen fundamentalmente las piernas. Luego ya me da los glúteos, porque ya que estamos, oiga, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues si hablamos de las piernas, hablamos de los glúteos, de Marlaska o de quien se ponga. Y dicen que si ejercitas la musculatura y tienes un porcentaje elevadísimo, que ahora mismo no recuerdo en qué porcentaje, pero sépanlo, que no tienen mucho tiempo, no se vuelvan locos, como Marlaska. Dele a la cinta, aunque sea en el gimnasio, que ustedes naturalmente no tendrán esos sueldos. Bueno, dejemos los glúteos de Marlaska y vayamos a lo nuestro. En pie de guerra, o sea, la policía anda muy mosqueada, verdaderamente, con su jefe, podríamos decir, ¿no? El ministro de Interior. Bueno, es que... Ahora vamos a pormenorizar, pero grandes rasgos, oiga, esto es tela, Hay que entender que la policía esté mosqueada. Esté mosqueada porque, fíjense ustedes, algo tan sencillo como un chaleco antibalas, que es algo que se necesita, un elemento que se necesita de protección básico y fundamental, pues en muchos casos se lo tienen que comprar ellos, porque ni siquiera se les facilita. Eso ya por no entrar en
en algo que creo que todos ustedes y por supuesto todos nosotros vamos a estar de acuerdo. Si no entendemos como profesión de riesgo Guardia Civil o Policía Nacional, pues ya me dirán ustedes, a lo mejor la profesión de riesgo es vendedor de calzado. Oiga, que nunca se sabe, porque puede recibir una patada, pero vamos a considerar las profesiones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como profesiones de riesgo, ya esto es el mayor disparate que se puede dar. Mónica, Pepe, Armando y para todos ustedes les voy a situar sobre la noticia que en realidad, iba a decir me da la idea de este especial, pero no sería cierto, me da el último empujón. Es una noticia muy actual. Miren, indignación policial tras el tiroteo del narco en Isla Mayor. Nos mandan a la guerra, dicen, sin protección. Las consecuencias de la reciente operación contra el narcotráfico en Isla Mayor, en Sevilla, en la que un agente resultó herido de gravedad al recibir 2 impactos de bala, han desatado la indignación policial y reavivado sus reivindicaciones. El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado este lunes la grave falta de medios materiales y humanos del cuerpo para enfrentarse al narco en Andalucía. El secretario federal del SUP ha señalado que están mandando a nuestros compañeros a la guerra sin los recursos mínimos para proteger sus vidas. Lo ocurrido en Isla Mayor no ha sido una tragedia mayor, gracias a Dios, pero no podemos seguir dependiendo de la suerte. O sea, a pecho descubierto. Mónica. Además no es un hecho aislado, son hechos recurrentes, porque no es la primera vez que los policías tienen que enfrentar a este tipo de acontecimientos donde ponen en riesgo su vida. En este caso los policías pues denuncian la falta de medios materiales y falta de medios humanos. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El sur de España es uno de los principales puntos o entradas de droga en España. La mayoría, por ejemplo, de hachís proviene del norte de África y la cocaína de los países de Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa? Que el foco está en las ciudades como Sevilla, como Cádiz, Huelva, Málaga, y en vez de proteger, reforzar la seguridad, pues lo que se está haciendo es al revés. Y los narcos, los grupos organizados saben perfectamente de qué medios dispone la policía y lo que ellos utilizan son verdaderas armas de guerra. Es algo inaudito, por decir de alguna forma, y algo que se puede convertir en una cosa pues normal, y no debería ser normal, porque yo creo que estamos en un país democrático, en un país donde el nivel de seguridad debería ser alto, y yo me temo que nos estamos acercando a la seguridad de países latinoamericanos. Esta, en fin, es una reflexión que no es la primera vez, ¿verdad, Pepe? No, que la hacemos. pero además hay que recordar una cuestión fundamental, y es Oconsur. Oconsur sí. Vamos a recordarlo porque es importante. Ese era el grupo que trabajaba en la parte de Gibraltar. Del Estrecho. Estrecho, donde murieron los guardias civiles. Entonces era un grupo muy especializado que había conseguido unos resultados magníficos y que no se sabe cómo ni por qué razón, cuando aparece este señor como ministro del Interior, retira ese grupo y se olvida de él. Con lo cual, lo que causó verdadero estupor en la ciudadanía causó verdadera alegría y celebración entre los narcos de esa zona. ¿Por qué razón ocurrió esto? No vayamos a decir que las cosas no tienen algún sentido, porque todo, desgraciadamente o afortunadamente, todo tiene su razón de ser. Si alguien intervino exactamente igual como se está interviniendo en que no controle toda esa zona la Armada, pues ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con las lanchas de los traficantes
campando a sus anchas, incluso llegando a través del Guadalquivir a Sevilla, perfectamente dotados, perfectamente armados y con verdaderos vehículos de Fórmula 1 del mar, mientras que, desgraciadamente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado patrullan en verdaderas Zodiac, como fue la que dio origen al fallecimiento de estos 2 guardias civiles cumpliendo con su deber. Vamos a ver, yo 2 reflexiones. Una, realmente con el paro que hay, sobre todo en Andalucía, realmente interesa, y con lo que la gente se busca la vida con la droga, y con lo que ganan, ¿realmente interesa cortar eso cuando no se están invirtiendo, cuando no hay empresas en España, cuando a las empresas se están yendo de España? ¿Realmente interesa a un nivel de arriba? Eso por un lado. Y lo segundo, yo, me imagino que como Mónica, vivo entre policías. Quiero decir, yo trabajo más que vivo entre policías. Yo voy a las comisarías, he entrado en muchísimas entradas y registros, tal. Tenemos y además yo los tengo en contra, y sin embargo los tengo de amigos. Yo el trato que tienen de mí hacia ellos y de ellos hacia mí, aunque estemos enfrentados, es de amigo. Yo no puedo, algún elemento habrá, pero yo no puedo hablar mal de ningún policía, de ninguno, ni desde abajo ni de los de arriba. Realmente yo creo que tenemos la mejor o los mejores fuerzas de orden público, yo diría que a nivel mundial. Tenemos los mejores, porque además de que tenemos los mejores, son los que menos medios tienen. Yo veo los coches. No. Yo me subo en coches, me subo en coches. Algunos son nuevos, pero hay otros que dan penita. Luego hablaremos de que, como tú dijiste al principio, Pepe, y es verdad, se tienen que pagar muchas veces los chalecos. Pero el problema ya no es que se lo paguen ellos, es que se lo quitan de las nóminas. Es decir, se lo compran. ¿Qué pasa con ese dinero? Yo no quiero apuntar a nadie, pero si te lo tienes que comprar, te lo compras tú. Eso es lo primero. Lo segundo, yo entiendo, como vuelvo a decir, que tenemos los mejores. Si ya te vas abajo, que como ellos dicen es una guerra, yo me muevo con ellos aquí, en Madrid. Si te vas abajo, que están defendiendo los narcos su pan, si me lo permitís, entre comillas, y no tienen medios y se están moviendo con Kalashnikov, se están moviendo, como dice, con arma de guerra, y no tienen ni chalecos antibalas, no tienen nada más que 4 gomas para salir, pues claro, si no interesa, no se les da, nos gastamos el dinero en otra cosa, por ejemplo en pagas. Efectivamente. Ricardo Ferris, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar con vosotros y gracias por la invitación y por las palabras que habéis dedicado a la policía. Todo lo contrario, desde aquí nuestro apoyo, no solamente hoy, sino todos y cada uno de los días de nuestro programa. Precisamente, además, ahora, Ricardo, estábamos hablando de Barbate que tenemos clavado en el corazón, ¿no? Aquellas circunstancias lamentables en las cuales Marlaska envió en una Zodiac, en un patito, en un flotador, a enfrentarse a los narcotraficantes, y parece ser, Ricardo, que bueno, le están afiando desde Europa porque están intentando ocultar pruebas. No era esa, desde luego, el motivo de tu participación en el programa, pero quiero aprovechar, ya que se está hablando de Barbate, que desde Europa está diciendo, oigan, ustedes son unos impresentables, porque se está intentando ocultar pruebas de aquel asesinato de los guardias civiles, que, como yo siempre digo, Ricardo, si hubieran abierto fuego contra la lancha, contra los narcotraficantes, hoy tendríamos más guardias civiles vivos y menos, y algunos traficantes muertos, pero como no pueden disparar. Así es un tema muy complejo. Habéis hablado de Marlaska, pero no olvidemos que todos esos mandos de la Guardia Civil que enviaron a la muerte a estos 3 pobres agentes,
pues no han cumplido, no han pagado tampoco por lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano estoy completamente seguro que pagarán ante la justicia y con la cárcel pues esa decisión. En segundo lugar, España es un narcoestado, es más que evidente. Hemos visto estos días, hemos tenido desgraciadamente que pagar con un montón de sangre de un montón de policías pues este estado de cosas. Hemos visto el policía que han dejado prácticamente muerto con armas de guerra. Esto es algo que llevo denunciando desde hace años. España ya, los delincuentes, especialmente los narcos, están totalmente armados con armas de guerra procedentes del mercado negro de Ucrania. Y esto es una realidad. Jamás se había visto este tipo de... En primer lugar, este tipo que disponían de este tipo de armas. Antes simplemente disponían de armas cortas y además bastante vetustas. Pero la entrada en juego de todo tipo de cárteles y de grupos de narcotraficantes extranjeros ha cambiado las reglas de juego. Ahora todos ellos están armados con armas de guerra. Antes nuestros narcotraficantes españoles, ya sabemos de quiénes estamos hablando, ¿verdad? Tenían, digamos, como código ético no responder de manera violenta ante las actuaciones de la policía. Ahora las reglas de juego han cambiado, ahora responden, ya hemos visto, con todo tipo de armas con tal de proteger el cargamento, porque saben que se están jugando sus propias vidas ante la organización. Y desgraciadamente, y eso es lo más preocupante, además de la falta de medios más que evidente, esos chalecos de los que disponen los que tienen, digamos, porque tampoco lo tienen el 100% de las fuerzas y cuerpos de seguridad, esos chalecos no sirven para hacer frente a estas armas de guerra. Necesitarían esas placas balísticas de porcelana que incrementarían ya no el peso, sino el coste de este tipo de chalecos, y eso es algo que el Ministerio del Interior, pues ya desgraciadamente hemos visto que no está dispuesto a afrontar. Pero en primer lugar, y lo más grave de todo, es que ni siquiera se reconoce el estado de cosas. Estamos viendo cómo están subiendo vertiginosamente las actuaciones policiales, las intervenciones de toneladas y toneladas de droga, cuando en realidad pues, los cálculos más optimistas cifran en torno a un 10% de lo que se mueve en España, y hemos visto que se está incrementando de manera exponencial, y desgraciadamente no hay ni la más mínima estrategia de lucha antidroga en España. Y somos ya el país, siempre hemos sido el país de más consumo dentro de la Unión Europea. Ahora ya hace años que la propia Unión Europea reconoce que somos el principal país productor de canábicos dentro de la Unión Europea, y desde luego ahora somos el centro principal de distribución de las drogas a todo el mundo. Y esto tiene que acabar, porque como el resto de los delincuentes, y especialmente con este tipo de delincuentes, o ganan ellos o ganan nosotros. Y desgraciadamente la guerra, de momento, la están ganando ellos. Efectivamente, así es. Lamentablemente, los puntos son para los malos. Ricardo Ferris, fabuloso, como siempre. Muchas gracias. Pues nada, si me dejáis, esperaremos que dentro de esa estrategia necesaria de la lucha contra la droga, pues que incluyan puntos tan interesantes como centralizar la lucha antidroga en una única división. Es totalmente inaudito que tenga que ser, por un lado, la Policía Nacional, por otro lado, la Guardia Civil, por otro lado, las policías autonómicas, por otro lado, los servicios de vigilancia aduanera. Y desde luego esto tiene que estar centralizado, como en el resto de países civilizados que sufren este tipo de pandemia, en una sola unidad, una división de narcóticos, la DEA, por ejemplo, o algo similar en Estados Unidos o en cualquier país de Sudamérica. Y desde luego, de una vez por todas, tenemos que homogeneizar de una vez por todas nuestra legislación con el resto de países del mundo y criminalizar de una vez por todas, meter en el Código Penal el consumo de drogas, para poder ir ascendiendo en la cadena desgraciadamente, que se ha vuelto fortísima, hasta llegar a los narcotraficantes, quienes tienen que pagar también, lógicamente, ese tremendo delito que están cometiendo, ese genocidio que están cometiendo, con las penas oportunas, que son las de prisión permanente revisable. Gracias, Ricardo. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues nos ha dejado ahí algunos datos importantes. Muy importantes y muy interesantes. Yo, por ejemplo, destacaría el hecho de dónde provienen las armas. Él ha dicho que provienen de Ucrania antes, y son armas de guerra, por lo cual, y los policías están luchando hasta donde sepa con pistolas, o sea, que es una desigualdad ya por sí de armas. Y segunda cosa que a mí me ha llamado la atención es que cómo han cambiado las reglas de juego. Es decir, había un código interno no escrito que los narcotraficantes no disparaban a los policías. Ahora es al revés, o sea, son como un objetivo principal. Yo acabo de enterarme también, francamente, no sabía que había un código
Lo que pasa es que los narcotraficantes a los que él se refería, pues vamos a decir que eran una especie como de pardillos, como de que traían la droga, me huían de la policía. Ahora son auténticas máquinas de matar. Entre otras cosas porque se mueve muchísimo más dinero. Ahora se mueve muchísimo más dinero. La puerta de Europa somos nosotros, desde África. Somos nosotros. Todo lo que entra, normalmente entra por aquí. Entonces se está moviendo todo. Luego están viniendo todas las bandas de Centro y Sudamérica, también aquí. Claro, se mueve muchísimo dinero, María José, entre Galicia, porque no nos olvidemos de Galicia, que parece que no, pero ya no son los narcotraficantes. No sé quién decía una vez aquí que ahora se mueve, ya no son gallegos. Ahora son gente, pues eso, de Ucrania, de Rumanía, de no sé qué, que se mueven en Galicia. En esa línea, ¿me permites que te dé un dato? Seguimos en Isla Mayor, que insisto, no me ha dado la idea del programa especial, pero sí es verdad que me ha dado el último empujón. Miren, habla uno de los policías tiroteado por los narcos en Isla Mayor. Nos gritaban: por ahí van los perros, matadlos, mátalos, mátalos. Había maleza y hierba que nos llegaba a la cintura, narra este policía. Íbamos arrastrados por el suelo y se escuchaba pasar las balas por nuestro lado. En resumen, iban a matarnos. Este es el testimonio de uno de los 5 policías a los que tirotearon unos narcos el pasado sábado en Isla Mayor, al que ha tenido acceso en exclusiva el Correo de Andalucía, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para todos ustedes. Nos gritaban: por ahí van los perros, mátalos, mátalos. Solo hubo un herido por arma de fuego. La oscuridad de la noche los salvó de una tragedia mayor. Bueno, pero eso también... imaginar la escena, señores. Pero fíjate, pero no olvidemos una cuestión. Vamos a mirar un poquito más atrás, y cuando lo de Barbate, acordaros que desde la playa la gente Les aplaudiendo, pero los civiles, dale, los civiles, exactamente. Era un espigón, claro, era el espigón, sí, ¿verdad? sí, vergonzoso, aquello. Vergonzoso aquello. Para tirarlos a todos al agua. Efectivamente, y no se tomó ninguna medida. Pero con todos al agua, pero es que esto es así. Con una piedrecita en el tobillo. Esta gente puede tener muchos medios, esta gente puede tener muchas armas de guerra, pero nosotros tenemos a una policía y una guardia civil que si les dotamos de material y si no en condiciones, por supuesto, claro, exactamente, porque en el ejército y en la policía pues son profesionales que cumplen órdenes. Acordaros en la Vuelta Ciclista. Efectivamente. Bueno, pero es que de eso hay mucho que hablar todavía, incluso estos días, cuando se están conociendo datos que entonces no se tuvieron conocimiento de ellos, cuando se les impidió a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aguantar a ese mare magnum que se montó y dejar caer la Vuelta Ciclista a España tal como se hizo por la cuestión de que era en Madrid donde terminaba. Fíjense ustedes qué curioso, yo me he planteado por qué no se cambió el recorrido y terminó en Toledo. A ver qué hubiera pasado. Porque en Toledo, que como bien saben ustedes, la comunidad autónoma la gobierna un socialista, a ver si hubieran ido también contra él y se hubiera hecho allí. Seguramente no. Seguro que no. Yo creo también, Pepe y Mónica, que yo creo que sería mucho más fácil. Mirar, cuando en un delictivo se embargan o se cogen coches, grandes coches, Ferrari, no sé qué, no sé cuántos, sobre todo de narcos, ahí abajo, y en Galicia también, se embargan grandes barcas o gomas, que se llaman, no quería decir gomas con grandes caballos. ¿Por qué no las utilizan? Si el Estado tiene poder para coger esas gomas y los Ferrari y los no sé qué, para perseguir a quien sea, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se hace? Porque no hay orden, lo decía María José, porque no hay órdenes desde arriba, tampoco hay que gastar lo que haya y hay que dotarlo de lo que haya. Pero si encima tenemos un material potente, ¿por qué no lo usamos? Pues ¿por qué no lo usamos? Efectivamente, tú has citado una cuestión que te voy a hablar en primera persona, lo he visto yo. En Muros,
en La Coruña, Sí. las barcas, las lanchas retenidas a los narcotraficantes, se estaban pudriendo los motores Volvo de una potencia increíble. ¿Por qué esos motores no se cogen y se montan en barcas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional? Porque están ahí intervenidos. O se coge la misma goma, la Claro. misma, es decir, no tiene que llevar logotipos, la misma. Se coge, se restaura y se usa. Os voy a dar 2 datos más de la misma noticia. A mí me sobrecoge. O sea, me pone los pelos como escarpias, que diría aquel. Vamos a continuar en Sevilla, ¿vale? La noticia que de alguna manera ha hecho que preparáramos este programa. Miren, escuchen, por favor. Y no será la primera vez que yo les digo que cuando la policía tiene que recular, es que estamos en un estado fallido. Ya nos ha pasado. Escuchen, por favor. Los policías nacionales se identificaron como tales, les dieron el alto y pegaron un tiro al aire. Bueno, tiros al aire. Pero al oír que eran agentes de la autoridad, uno de los narcos ordenó disparad a los perros. Y entonces comenzó el tiroteo. Fue tremendo oír cómo sonaba la AK-47 a las 6 de la mañana. Rompía la noche. Pensábamos en un principio que lo hacían al cielo, pero nos estaban disparando a dar. Ahí, aquí viene lo gordo, ¿eh? Ahí los efectivos desplegados decidieron correr en dirección contraria. ¿A ustedes esto a qué les suena? Pero cuando los traficantes se percataron de que escapaban, volvieron a gritar: por ahí van los perros, mátalos, mátalos. Y de nuevo, las balas silbaron cerca. Había maleza, hierba, que nos llegaba a la cintura. En fin, es el mismo testimonio al que he puesto voz hace apenas unos minutos. ¿Cómo que los efectivos desplegados decidieron correr en dirección opuesta? ¿Cómo? ¿Cómo que cuando los narcotraficantes vieron que escapaban, dijeron: ahí van los perros, mátalos, mátalos? ¿Pero qué clase de país es este? Donde la policía huye de los narcotraficantes. ¿Pero esto qué es? Oiga. Claro, pero... Y los narcotraficantes, cuando ven que escapan, dicen: mátalos, mátalos, ahí van los perros. Yo flipo. Claro, pero huyen por falta de medios, y es lógico. Sí, claro, no estoy llamando cobardes a la policía, por Dios. No me refería a esto bajo. Yo lo que estoy denunciando aquí, pues lo que creo que estamos denunciando todos, es falta de medios materiales y humanos. Porque estas personas pues no pueden, ya por sí están poniendo en riesgo su vida, pero estamos ante una situación, pues la verdad, cuando lo estabas contando, es que encoge, estremecedora, y es que parece una película de terror. Mónica? Efectivamente, es tremendo. No me gustaría ponerme en lugar de esta gente. Yo creo que este hombre que ha hablado, no sé... Ricardo Ferres. Ricardo Ferres, yo creo que ha dicho algo importante, que no le hemos dado, por lo menos en el programa, la importancia que para mí tiene. Es inspector de policía. Inspector, ¿verdad? No lo sabía. No Sí, es fabuloso. Sí, lo es. Sí. Y humilde, que siempre, cuando eres bueno, tienes que ser humilde, además. Pero yo creo que ha dicho algo muy importante, y es que hay que dejar o hay que prohibir el consumo de droga. Y eso es muy importante. Mira, el otro día tuve yo una guardia, si me permites que lo cuente. El día había un boliviano que digo, vaya lío yo en Madrid, y me dice, es que es Halloween. Bueno, pues el día de Halloween yo me metí en una comisaría complicada a las 12 de la noche y salía a las 4:30 de la mañana. ¿Vale? Allí con los policías, que ya he dicho que 3 personas detenidas por tráfico de droga, con pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades. Están en la calle. El problema, yo no digo que haya que detenerles ni que tal, ¿vale? Porque posiblemente sean... El problema es que esto es un escalón, esto es una pirámide. Detrás de ahí
está el de arriba, y el de arriba, y el de arriba. Si tú cortas el tráfico abajo, el de arriba va a ganar menos, va a haber menos. Si no pasa nada, si se sigue pudiendo consumir, si ahora yo oí, no sé si esto se ha llevado a cabo, no sé si vosotros lo habéis oído, Pepe y Mónica, que iba Marlaska a permitir que se consumieran los coches. Sí, yo lo he oído, no sé si se ha llevado a cabo. Como ahora no se puede sacar ninguna ley, entonces mientras que se No siga... creas, Con decreto ley, ¿o no? Mientras que se siga permitiendo el consumo, va a haber tráfico. Porque la gente no se puede permitir. Un tío que gana 1.500 euros, ya no te digo con familia, no se puede permitir todos los días 1 gramo, 2 gramos. No se lo puede permitir. Vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos mucho más que compartir con todos ustedes. Por cierto, después de la que se ha organizado Marlaska a su bula, desaparecido. ¿Les gustaría perder un par de kilos, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. No puedo reproducir todo lo que se ha dicho aquí.
Sí, cámara para Armando Pérez, o sea, partido de la risa. No puedo decir que no ha sido el único, porque Pepe Bonet, vaya boquita para limpiarse la colegía. Brutal. Permítanme que les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo, para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora de Mundo Natural. Miren, antes de cambiar de asunto, ya que, claro, creo que ha sido Pepe Bonet quien ha sacado el asunto de Barbate, como no puede ser de otra manera, la indignación es máxima. Probablemente ahí nos empezamos a dar cuenta de qué está pasando, ¿no? Miren, la misión de la Unión Europea acusa a Interior, es decir, al personaje protagonista de este programa, que es Pequeño Marlaska. Lo de Grande Marlaska no le queda bien al individuo, de retirar pruebas. Ojo que esto es muy chusco, es muy chusco lo que les estoy contando, para ocultarles la Zodiac de Barbate en la que murieron 2 guardias. El informe concluye que esta acción del departamento que dirige Marlaska, revelada, les recuerdo, en exclusiva por El Español, constituyó un serio obstáculo para la transparencia y el propósito de la investigación. Y ahora vamos a escuchar también unas palabras del Partido Popular, que está pidiéndole a Interior que se pronuncie, vamos. Pero quiero recordar que la Zodiac, donde murieron estos pobres guardias civiles, estuvo durante mucho tiempo a la vista de todo el vecindario. Yo no quiero, es verdad que yo llevo muy mal los duelos, sí que es verdad, y todo de pronto me recuerda mucho y lo paso muy mal, pero yo pensaba, ¿cómo está esa Zodiac ahí? ¿Cuántos guardias civiles están recordando la muerte de sus compañeros, la familia, las novias, los padres, las madres? Un tío de Cuenca que pasaba por ahí. Amigo mío, hete aquí, que cuando vienen los de la Unión Europea, no sé si lo recordáis, como meretrices, quitan la Zodiac. El caso es que el Partido Popular, concretamente Esther Muñoz, pues sobre este asunto pues se ha increpado y ha dicho que, en fin, que qué dicen. Que obtenía Leire, se elaboraban dosieres sobre agentes de la UCO o sobre magistrados, como por ejemplo el magistrado Marchena, y que esos dosieres después eran utilizados por diputados del PSOE en esta Cámara en comisiones de investigación como la de la Operación Cataluña. La fuente del PSOE en todo el fango que ha utilizado durante estos meses ha sido Leire Díez y su comando de extorsión. Leire Díez y el fiscal general del Estado han sido 2 caras de la misma moneda. Esa guerra sucia del sanchismo, esa maquinaria de guerra sucia del sanchismo. Y mientras el PSOE ampara a esos comandos parapoliciales y paralegales que alimentaban su guerra sucia política, desprotege a los verdaderos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy hemos sabido que el Parlamento Europeo considera que el ministro Marlaska ha obstruido su investigación sobre el asesinato de 2 guardias civiles que luchaban contra el narcotráfico y sin protección en Barbate. Y no es la primera vez. Ya el Consejo de Transparencia exigió al Interior que diese acceso a los informes de prevención de riesgos laborales de este caso y el gobierno de Marlaska se negaron. Ni siquiera después de aquella tragedia se ha mejorado la seguridad de los agentes. Es más, este mismo informe europeo, el PSOE se ha puesto a considerar a los guardias civiles profesión de alto riesgo. El Grupo Popular va a pedir explicaciones. Vamos a registrar preguntas y vamos a exigir al ministro Marlaska que nos explique todo esto. No hay derecho a que el gobierno proteja más a los corruptos de su... Bueno, pues ahí teníamos las palabras de Esther Muñoz, que yo no sé qué le pasa al Partido Popular, necesito una transfusión o algo, ¿no? Pues y aprender un poquito de oratoria tampoco vendría mal. Pero bueno, eso no solamente es el Partido Popular, es especialmente la vicepresidenta la Marichu Montero. Necesita unas clasecitas de oratoria, de verdad, más que respirar. Bueno, y un poquito y un estilista.
para que no vaya al funeral del Papa vestida de puticrista. Exactamente. Y no se dediquen a... No vayamos al funeral del Papa, ¿eh? No voy al funeral del Papa. Voy a que no se dediquen a coger loros y a retenerlos en su poder. Uy, qué horror. Cuando la titular en este caso, La señora reclamaba que el loro era suyo, que lo había pagado, que horror. estaba con una documentación, y en cambio no se negaban a darle el loro. Bueno, a mí me quitan el gato y yo les quito la cabeza. Bueno, pues esto así ha ocurrido, pero bueno, esto era bueno, no simplemente mezclemos un acudir. churras con merinas. Exactamente. Pero sí, vi la noticia, mañana la traigo. Muchas gracias. No, mañana no puede ser. Como lo siento. Pero sí, recuerdo, pues el lunes. Porque de pronto digo, este país comunista, pero Sí, comunista sí. ya, desde todo punto de vista, la que me faltaba. Y yo veía a la señora llorando por su loro y yo pensaba, me lo hacen con mi gato, este se queda sin cabeza, como yo me quedé sin madre, vamos. Pues Lo saben los negros. Lo siento, no he estado muy afortunada. Creo que ya no se puede tirar de estos gracejos, ¿no? Volviendo al tema que Sí, nos volvamos a ocupa, Marlaska, volviendo al tema que nos ocupa, hay que recordar una cuestión. Que te vas mucho, Pepe Bonet. Efectivamente, el tema de estos pobres guardias civiles que fallecieron, que fueron asesinados. Efectivamente, no fallecieron, fueron asesinados. Hay que recordar una cosa, señor Marlaska, ¿acaso se le ha olvidado a usted o se le ha olvidado a alguno de ustedes o de nosotros que con ocasión de la Dana, o es que ya la Dana ya no importa, con ocasión de la Dana el señor Marlaska se negó a recibir 200 bomberos franceses que le fueron ofrecidos y que se negó porque total ya había bastante? Bueno, y sobre este extremo, aunque vamos a reconducir porque me resulta muy difícil pastorear, recordar, eso sí, que muchos guardias civiles y mucha policía se presentaron en Valencia a título personal. A título personal, porque no les dejaban, o sea, cuidadito, pero aquí no pasa nada, ojito. Pero el que ha dimitido es Mazón. Pero porque el Partido Popular... Bueno, me voy a callar. Es que el Partido Voy a Popular, callarme. si solamente le faltara oratoria... Si solamente le faltara oratoria al Partido sería Popular. todo estupendo. No, perdona, y sangre. Lo primero Pues que he eso. dicho es que les falta una transfusión. Sí. O sea, a Feijóo, alguna vez que he dicho algo nada más, digo, uy, madre mía, el banco de sangre de Cruz Roja se le han metido a este. Y fíjate, yo no creo que sea el peor. Yo creo que está rodeado de gente que tiene menos sangre todavía. Porque en el fondo... ¿Menos? En el fondo que... Sí, yo creo que sí. Fíjate que este problema le tuviera ahora si gobernara el PP. ¿Qué haría? Porque hay que tener un par de reaños para empezar a remover todo esto. Pero no has visto lo que ha pasado en Valencia, ¿no lo hemos visto? Claro. Que este tío que sería un inútil, que no entró en esa cuestión. Inútil sí, pero un asesino no. No es un asesino. El asesino no es un estaba asesino. en la comunidad Efectivamente, valenciana. exactamente. En fin, vamos a cambiar de asunto porque al final, ya ven ustedes, son tantos los asuntos que concitan nuestro interés y estamos verdaderamente tan No me vas a dejar decir desesperanzados. una cosa. Rápida. Venga, rapidísima. que está Sergio Cebolla esperándonos, pero dilo Sí, rápido. Muy rápido. O calle para siempre. No, lo digo. Sí que hubo una cosa que nadie ha dicho de Mazón. A ver. Que lo hizo mal, todo eso. Pero sí que es verdad que estuvo con los Reyes hasta el final cuando le tiraban barro y estuvo el otro día aguantando. No voy a entrar con razón o sin razón. Estuvo aguantando cuando los demás no han aguantado. ¡Me la has colado! ¿El galgo de Paiporta te refieres? También, yo soy más de la rata de Paiporta. Sergio me la ha colado, o sea, yo pensaba que iba a hablar de algo, pero no, me la ha colado. Me la ha colado. Sergio Cebolla, buenas noches. Buenas noches, María José, buenas noches a todos los que estáis en plató. Es que ¿Qué tal? hay tanto suceso, querido mío, en este país que no hay manera de centrarse. La Audiencia Nacional admite a trámite una demanda contra Marlaska por vulnerar los derechos de los policías. Estamos hartos de contar situaciones absolutamente calamitosas de la policía y de vez en cuando vienen aquí en directo y a mí se me abren las carnes, la verdad. No puedo entender cómo un colectivo que se está jugando la vida todo el rato puede vivir en esa situación. No lo entiendo. No lo entendemos ninguno, María José. No lo entendemos ninguno porque además nos encontramos con una situación en la que es un colectivo que pone en riesgo su vida constantemente para proteger la nuestra. Entonces,
que aquellos que tienen que ejercer su función de garante tienen que garantizar su seguridad en todo aquello que pueda ser previsible y se pueda prever, ¿vale? Pues evidentemente, si no lo garantizan, pues pueden estar cometiendo delito contra la seguridad de los trabajadores. Jupol, el sindicato, ha ido a la Audiencia Nacional y ha presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales, ¿vale? Con lo cual ha presentado una ristra interminable de incumplimiento y de inseguridades y de situaciones en las que los policías, las fuerzas y cuerpos están absolutamente indefensas. Pero es verdad que al hilo de lo que comentáis, relacionado con, por ejemplo, con el asunto de los dos guardias civiles de Barbate, ¿no? Y con diferentes casos que se han producido, la seguridad de los trabajadores es fundamental. Pero es que los policías son trabajadores también, María José. Parece que se les olvida, ¿no? Exacto. Parece que se les olvida, y la palabra trabajador parece que no encardinan a los funcionarios públicos. También son trabajadores. Son trabajadores y todo aquello que se pueda prever para proteger su seguridad y no se haga, se comete un delito por parte de la máxima responsabilidad, es decir, las direcciones generales y, en último caso, el ministro, ¿vale? Entonces, es que esto es algo que animo a los sindicatos a que en todos aquellos casos en los que existe un accidente laboral, todo el mundo piensa, pues se ha caído un trabajador de un andamio, se ha caído una persona, ha tenido un accidente y porque ha habido un accidente laboral, pero es que esto también son accidentes laborales. Es que hay situaciones en las que las fuerzas y cuerpos están dentro de estas situaciones en las que en el ejercicio de su profesión y de su trabajo, pues tienen un accidente que puede llegar a acabar en resultado de muerte, como en el caso de Barbate, pues nos encontramos con que esto es una situación muy grave en la que aquellos que pudieron evitarlo y no lo hicieron pueden llegar a ser imputados con responsabilidad contra la seguridad de los trabajadores. Y animo a todos los sindicatos que lo hagan. ¿Por qué? Porque es verdad que la vía de la demanda ante la Audiencia Nacional que ha presentado Jupol por los incumplimientos en la seguridad y la prevención de riesgos laborales es muy importante, está bien hecho, pero también hay caso a caso en la que se puede imputar delitos y responsabilidades porque pudiendo prever esos posibles daños no se hizo nada. Y entonces por eso os animo y dar esta información de servicio porque son delitos muy graves y que el legislador lo hizo para proteger a los trabajadores. Y los policías y todos los que son las fuerzas y cuerpos de seguridad son trabajadores, por más que les pese a más de uno. María José. No se Así puede... que por eso os animo a que lo sepáis y a que lo difundáis y a que esta vocación de servicio público que tiene el programa, pues que todo el mundo lo conozca y se le impute delitos a todos aquellos que pudiendo proteger no lo hicieron. No se puede explicar mejor. Sergio Cebolla, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo por el servicio público que hacéis. Un abrazo, gracias a ti. Pues muy interesante lo que ha dicho Sergio. La verdad, son trabajadores, son servidores públicos, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Necesitan un nivel de protección especial. No son trabajadores, no podemos equiparar a un policía, a un guardia civil con una persona que trabaja en una oficina, por ejemplo. Estas personas necesitan un nivel de protección especial. Por eso la demanda está muy bien, pero lo que estaba diciendo el compañero es muy importante. A lo mejor podríamos hablar de comisión de un presunto delito. Es que yo creo que es de cajón. No soy abogado, pero es que creo que es de cajón lo que estás diciendo, Mónica. Los denuncias, los procesan y luego borran todos los mensajes. Ah, bueno, claro, mira el fiscal general del Estado, claro. Pues ya me contará. O sea, ¿para qué sirve toda esa historia? Claro, si el fiscal general, cuando le dicen que le están inspeccionando, iba yo a decir, fuera el tío... Investigando, perdón. Fuera el tío y dijera, aquí tiene usted, me acabo de enterar, tome, en mi móvil, aquí están todos mis mensajes, aquí tiene todo, señor, que no sé por qué están poniendo sus ojos en mí. Miren ustedes, aquí tienen todo. Pero el tío no, el tío lo borró todo. Sí, y el otro tampoco, y a la cuestión que voy a señalar ahora, lo voy a hacer... la culpa es mía por sacarlo del fiscal sobre general. todo, no por tu culpa, sino porque sé que es una cosa que tú conoces y tú sientes igual que yo. A ver.
El 19 de octubre de 2019, Sí. cuando Barcelona ardía, Calla. cuando Barcelona ardía, Calla. el señor ministro del Interior, señor Grande Marlaska Gómez, perdona a casi todos los Gómez, Oye, pero bueno, también a los Marlaska. a lo que voy, los Marlaska no. mientras que Barcelona ardía, el señor ministro del Interior estaba en Madrid, en Chueca concretamente, comiéndose unas hamburguesas. Qué susto. Unas hamburguesas. Y luego me afean a mí lo de los glúteos de Marlaska, cuando yo lo que estoy diciendo es que mueve las piernas, porque ahí está la mayor parte muscular del cuerpo. Pues creo que aquello nos causó un daño, porque realmente lo que están haciendo esta gentuza es sacar a España de Cataluña y dejar Cataluña sola, para todos los españoles que también hay allí. Pues el señor está tan a gusto, tan tranquilo. A Barcelona ardía, pero él estaba y ahora, de aquella manera. Y ahora, pues concita nuestro interés esta noticia de Sevilla que les hemos contado, y el tío desaparecido en combate. Sí. Europa amonesta a Marlaska y le exige proteger adecuadamente a los agentes tras la muerte de los guardias civiles en Barbate, año y medio después de ese 9 de febrero de 2024, ahora, en el que se produjo el asesinato de esos guardias civiles. Europa amonesta al gobierno por la falta de medios para garantizar la seguridad de los agentes destinados al control del tráfico de drogas en el campo de Gibraltar. Sí, y ahora lo que le ha dicho Europa, que se lo hemos contado hace nada, es una noticia muy reciente, es que Europa está diciendo: sois unos trileros. ¿Qué pasa con la Zodiac, donde murieron los guardias civiles? ¿Estáis ocultando pruebas? ¿Trileros? Y que tienen que recuperar el Oconsur. Bueno, esto ya es otra historia. También lo dice Europa, También lo dice Europa. Ah, pues si lo dice Europa... Cuidado, porque Europa está dándose cuenta que España, España es la entrada de la droga al resto del continente. Se acaban de enterar ahora. Se acaban de enterar ahora, entre otras cosas, porque nosotros en el Parlamento Europeo tampoco hemos hecho valer nuestro peso y nuestra posición geográfica. El Parlamento Europeo es el lugar donde nos gastamos un montón de dinero. Donde va la del sí es sí. En un montón de inútiles, Cuidado. iba a decir. Yo quería retomar, si me lo permites, esta vez te la voy a colar. Aquí se permite todo, como verás. Ya lo veo. No, pero sí, un poco lo de las responsabilidades de los trabajadores, ¿no? Yo soy presidente de una comunidad hace mucho tiempo. Hay gente muy mayor y confían en mí, y yo soy presidente hace 11 años. Hemos metido un portero nuevo y yo le hago limpiar, entre otras cosas. Si yo no le doy escobas, no limpia. Pero el responsable no es él. El responsable soy yo, que le tengo que proporcionar escobas. Y algo más que escobas. Sí, claro, hay trapitos y cosas de estas. Vale. Vamos a los policías. Los policías necesitan algo para ejercer su profesión. Pistola, chaleco, lo que sea. ¿Vale? Bueno, y que no solo tienen que pagar ellos, porque es que claro, y dietas que se pagan ellos. Pero yo voy a la responsabilidad, que era lo que estaba diciendo Sergio. Perdón. Yo voy a la responsabilidad, ¿vale? Otra cosa que se lo paguen, tal, que eso, si queréis, lo hablamos luego. Hombre, el responsable, voy a la denuncia. El responsable, que era lo que tú has preguntado. El responsable, porque claro, si yo no le doy escobas a mi portero, lo que pasa es que nos llenamos de mierda. Pero si no se le dan armas o lo que sea a la policía, hay muertes. Claro. Y entonces hay una responsabilidad que en este caso parece ser que la ejerce el ministro del Interior, porque han ido a poner la denuncia a él. Eso es lo que yo quería tocar. Responsabilidad y cargo político al que le pagamos un pastón, en el mismo párrafo no puede ir. Bueno, o sea, debería. No, pero no puede ir. Bueno, otra cosa es que no vaya. Puede ir. Pero le recordamos que nosotros aquí les contamos a
inmigrantes ilegales con orden de expulsión que terminan violando y asesinando, pero nadie es responsable. Nadie dice ni mu. Yo, ustedes lo saben, lo que pido es, por favor, alguien tiene que ser responsable. Si ese tío que tendría que estar en su puñetero país y no haber salido nunca, por cierto, ¿quién es el responsable? Porque aquí hay una víctima. Ah, que la víctima, que da igual, que se vaya a casa, que se tome algo y que se calle. Esto no y sabe porque que es un aquí país nadie dimite. comunista. Es Y un porque aquí país. nadie dimite. Si empezamos, porque aquí Claro. nadie dimite. Mazón. Porque Mazón sí que ha dimitido. Mazón, pobre desgraciado. Y mira que yo lo he puesto de hojita perejil, pero verdaderamente es verdad que lo he puesto a parir, sí, es verdad. Sí, sí. Y la hemeroteca está ahí. Pero tenían que haber más divisiones. Pero siempre dije, ¿quién era el responsable? Porque Yo dije, Mazón muchas luces no tiene, las cosas como son. Ahora bien, no es un asesino. Además, ¿qué hubiera pasado? Vuelvo a insistir. Si hubiera estado Mazón. Si hubiera estado Mazón en el Cecopi, ¿verdad? Cecopi, Y sí. si hubiera puesto el tío las botas de agua, ¿qué hubiera pasado? Nada. Hubiera pasado lo mismo. Si el que se tendría que haber puesto en marcha, Estaba en la India. sin que haciendo el indio sin que se lo con pidan. su India. Sin que se lo pidan. Efectivamente. ¿Y, Entonces, y la delegada del gobierno? sí, pero ahí están, A dimitir- cobrando cada mes, Perdona, que en fin, que yo no sé, Mónica, pero a mí como chulo, Pedro Sánchez no me pone. Así que, si quiere un chulo, ya me lo busco. ha yo. dimitido, A ti tampoco, ¿verdad? ha dimitido Mazón, pero también del PP, pero también ha dimitido la de las ¿Quién? pruebas de mamas en, Ah, sí, es en verdad, Málaga, tiene razón. que también ha dimitido. A ver si empezamos ¿De qué grupo era? del PP. Ah, ¿y quién está levantando Andalucía? El PP. Ah, y el señor Juanma Moreno, que ha cogido el toro por los cuernos y mira que lo tenía difícil y lo está poniendo derecho. ¿Qué creéis? ¿Que si un gobierno responsable y capaz no es capaz de acabar, valga la redundancia, de acabar con esta gentuza, todo este mamoneo de droga que hay allí? Bueno, la culpa es mía, porque me resulta muy difícil pastorear este programa cuando de pronto todo el mundo se tira al terreno político. ¡Iros al mundo rojo! Ellos sí que se ocupan. Nosotros nos vamos al mundo con María José. ¡Ole, mis chicos! Al final del mundo. Ofensiva legal de policías y guardias civiles contra Marlaska por negarles el reconocimiento de profesión de riesgo. Miren, es que para mí este tema es de ley. Porque sin saber mucho, dices, pero ¿cómo no va a ser una profesión de riesgo? Estamos locos. A ver, ¿qué es una profesión de riesgo? ¿Alguien me lo puede explicar? Policías que se están jugando la vida encima, bajo el paraguas, bajo el sombrajo de Marlaska, que los tiene espoleados, que se tienen que pagar las dietas, que creo que se tienen que comprar hasta los chalecos. Y Que adelantar este pobre ellos. desgraciado de la noticia con la que arrancábamos a pecho descubierto. Mira, Sí. No, venga. si tendremos una buena policía, No, si la policía es impecable. ya, pero hay que apoyarla. El problema es la ley, los jueces Si tendremos una buena y el policía, jefe. una buena policía que desde aquí, desde Madrid, se está, con visitas esporádicas, me imagino, se está vigilando todo lo que hay, sobre todo en Cataluña, también en Ceuta y tal, de el problema árabe. Terrorismo yihadista. Todo eso. Ya, menos la policía es, que es de primera. Ya, El problema no es la policía. Pero el sí. problema... Pero el problema yo creo que es que las decisiones que se toman en base no técnica, sino política. Es el problema. Claro, naturalmente. Porque si tuviéramos la gente que... debería ser como en otros países. Es decir, el ministro de Sanidad es un médico. Bueno, en España sí que es una médica. Uy, médica y madre. Médica y madre. La misma. Eso es verdad. Pero el resto no lo son. Del interior era un juez. ¿No? Ha sido un juez, Marlaska. Sí, era juez. Y fue un de juez, la un audiencia. juez con dignidad, Sí, además, sí. ¿verdad? Sí. Ha perdido la profesión y la dignidad. Claro, de hecho, PSOE en el Parlamento Europeo ha dicho que no apoya
el informe que los policías sean reconocidos como profesión de riesgo, porque dice que el informe se basa en principios políticos, está politizado. Es que es una tontería, es una... Pero vamos a ver, ¿qué pedimos de cuando en una sesión de control se le dice cómo estás y te dicen me voy a la compra? Pero si las sesiones de control no sirven para nada. Para nada. No sirven para nada porque no se respetan, porque las sesiones de control son para que yo, oposición, te pregunte y tú me respondas. Pero si yo te pregunto y tú me respondes que eso es rojo, pues... Pero relacionado con el programa de hoy, ¿me puedes decir qué relación tiene la sesión de control del gobierno? Sí, por favor? porque si se le pregunta... Me río por no llorar, sí, amigos, porque si se le pregunta qué ha pasado, por ejemplo, en Barbate o qué sea, te van a responder que tú llevas un vestido... ¿Tiene usted fuego? No, pero tengo una bicicleta. Por ejemplo. Claro. Claro, ¿Vale? sí. Entonces, ¿para qué sirve? Las sesiones de control son para decir qué está pasando con la Guardia Civil que no le estáis dotando. Pero no pasa nada porque el Congreso, porque no se legisla, porque no se gobierna, porque el Congreso... Son como los programas, el otro día reflexionábamos sobre los programas de corte político, como El Mundo al Rojo, ¿no? El buque insignia de esta casa, pues creado para hablar de política. Es imposible. No se puede hablar de política porque no se hace política. Lo que hay es... Y tú más. delincuentes, Y tú más. Y tú más. Y yo que pasaba por aquí, y yo que me lo llevo muerto. ¿Pero por qué? Y yo que me lo llevo terminal. Yo tenía un amigo... Da mucho asco. Lo mataron hace tiempo. Y tenía un amigo... Ay, vaya. Sí, Qué horror. que decía que las urnas solo sirven para romperlas. Yo Pues no creo- bueno, pues mira, Se llama yo... José Antonio. ¿Era primo de Rivera? Lo que quiero decir con esto, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que las urnas sirven. Pero claro, Depende de quién meta el voto. Bueno, pero no sigamos por ahí. Las urnas sirven cuando tú miras por tu país, no por tu partido político. Si tú miras por tu partido, pues van las cosas mal. Los policías, 15º intento de reconducir por mi parte en este programa, los policías denuncian que hubo órdenes políticas, y ahí entronco con Mónica, que precisamente hablaba de la politización, ¿no? Órdenes políticas de no actuar en la vuelta y piden la dimisión de Sánchez y de Marlaska. Sánchez y Marlaska naturalmente se están fumando un puro desde la vuelta ciclista, pero efectivamente razones políticas. Pero claro, estamos en un país donde a la policía se les da órdenes contrarias a lo que tendría que ser, que es la protección. Efectivamente. No, pienso yo. Y además contrarias a la ley. Y bueno, sí, también. Por- Pero bueno, lo de la ley, contrario a la ley, el gobierno es lo habitual, ¿no? Tampoco nos tiene que extrañar. Pero eso de la vuelta, pues la verdad ha sido escandaloso, pero como has dicho, creo que has dicho tú Pepe, ¿qué pasaría si no fuera Madrid, si fuera Toledo? Toledo donde dirige el Partido Socialista. Entonces, claro, han sido órdenes pues basadas en una política pura, a mi juicio, o sea, que no hay más que decir. Y es una pena porque ha sido un acontecimiento muy bonito, deportivo, y los protagonistas realmente fueron los que no deberían haber sido. Qué vergüenza. Bueno, es que es la vergüenza que todos los españoles estamos pasando con nuestra piel de toro desde tiempo inmemorial, y pensar que un día fuimos invencibles. Dios mío. Les voy a llevar a Terracota, Plaza de España. En el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino. Un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime
Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar, con Mónica Marchesca, con Pepe Bonet, con Armando Pérez. Regresamos enseguida con el tramo final del programa. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Antes de continuar, quiero hablarles de Militaria. ¿Por qué? Porque este sábado, día 15 y domingo 16, tienen una magnífica cita, tienen un pedazo de plan en familia, también si quieren, no solo en Militaria. Este sábado, como les decía, 15 y domingo 16, se celebra una nueva edición de la Feria del Coleccionismo Militar, no solo Militaria. El gran encuentro de compra-venta e intercambio de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías y mucho más. Este año la feria cambia de ubicación, se celebrará en las instalaciones de la Torre Ciudad del Conductor, en la calle Toledo 23 de Parla, con más de 7.000 metros de exposición y 750 plazas de aparcamiento, ojo, gratuito, ¿eh? Habrá una exposición de vehículos militares históricos en movimiento, grupos de reconstrucción, asociaciones de veteranos, zona Airsoft con galería de tiro y presentaciones de libros. La entrada nada a un donativo de 7 euros que va para la Fundación Don Rodrigo. Niños menores de 12 años entran gratis. Más información www.nosolomilitaria.com. Y Mónica, me acabo de acordar de un buen amigo de este programa y buen amigo tuyo, Martín, que además nos ha acompañado alguna vez de público, ¿verdad?, en este programa, y me consta además que nos sigue. Sé que su mamá se marchó hace relativamente poco tiempo y quiero enviarle desde aquí un abrazo lleno de comprensión por mi parte y lleno de amor. Así que, Martín, le vamos a dedicar el programa de hoy. Un abrazo, querido. Ay, señor, qué duras las pérdidas. Bueno, y un militar, tú también, pues, supongo que irás. Sí, claro. Está claro todos que los años hay que ir, todo ¿verdad? aquello que sea apoyar con nuestra presencia y valorar en lo que vale, que es muchísimo, la capacidad y la entrega a cambio de prácticamente nada que los militares de este país a lo largo de siglos nos han hecho grandes, siempre y cuando en ese grandes no entre el señor grande Marlaska. No, para nosotros la verdad, es pequeño. Bueno, porque para nosotros es pequeño, exactamente. El ejército y los militares pues también tienen mandos, y a veces esos mandos, ¿verdad?, se les podía comer la mano un cerdo. Sí, la verdad es que hay que empezar por
valorar también un poco más el trabajo de la UME, y hay que considerar que esa unidad militar los mandos, la que lo importante podría haber estado movilizada mucho antes, en ocasión de la Dana, y por estos políticos mediocres no volvamos otra vez. no lo han estado. Podemos comentar también, que sería interesante, la situación que le tocó vivir al coronel Pérez de los Cobos. Anda que no hemos hablado en Distrito Televisión de esa circunstancia. Qué dura, qué dura. Pues simplemente con eso, con el bofetón que el Tribunal Supremo le dio al señor Marlaska, anulando ese despido, ese apartarle del servicio que tuvo, pues eso ya debería haber servido como para que este señor hubiera presentado la dimisión. ¿Qué va? Aquí, como bien ha dicho Armando hace un rato, aquí no dimite nadie, menos Mazón. No Mazón. Y la de las mamas. Y la de las mamas de Andalucía, exactamente. Exactamente. Vergüenza torera, que se llama. Los policías, hablando de dimisión, llevan pidiendo la dimisión de Sánchez y de Grande Marlaska desde tiempo realmente inmemorial. Un poco ahora les contamos algunas noticias por las cuales se está pidiendo esta dimisión. Pero vamos, ¿alguien piensa que van a dimitir a pesar de dar órdenes contradictorias? Quiero decir, contradictorias para lo que la policía ha sido toda la vida, lo que salvaguardar a los buenos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Cuidar de nuestra seguridad. Para eso es. Y si hay un montón de gentuza en la vuelta ciclista de manera violenta, los detiene, les tira agua, no sé, lo que quieran. Pues esos son progresistas. Esos son progresistas. Y en cambio, pero a esos... han ganado el relato con la semántica, que es una fuente de conflictos, lo de el progresismo. Sí. Ellos son progresistas. Ya está, eso les vale para todo. En cambio, no dicen nada cuando se intervino contra aquellos manifestantes en Paiporta que se estaban quejando de la no intervención, y entonces a esos sí les consideraban extremistas de extrema derecha. Es decir, fascistas, porque sí, como a todo aquí se tapa con el título de es fascista. Si me lleva a la contraria, es fascista. Vamos a continuar y os pongo esta noticia encima de la mesa. El PSOE, bueno, ha hecho referencia a Mónica Marchesca hace relativamente poco tiempo. El PSOE vota, intentaba explicar ella, en Europa contra proteger a los guardias civiles y a los policías nacionales. El mundo al revés, ¿verdad? Lo entiendo. El PSOE ha votado en contra en el Parlamento Europeo al informe que propone reforzar la protección de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo a la Guardia Civil, tras el asesinato de los agentes de Barbate en febrero de 2024. Esta noticia es reciente, la que estoy compartiendo con ustedes. El PSOE vota en Europa contra proteger a los guardias civiles y la Policía Nacional. El texto aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aboga por catalogar la labor policial y de seguridad como profesión de riesgo a nivel europeo y solicita la inclusión de las agresiones a agentes en la lista de eurodelitos con el objetivo de garantizar una respuesta penal homogénea y contundente en toda la Unión Europea. Pero bueno, se argumenta esa politización del informe. Mónica, que además lo ponías tú sobre la mesa. Yo creo que es una excusa más. Yo creo que es una excusa más, porque no entiendo verdaderamente por qué el PSOE, que es una cosa obvia, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que pues hay que poner en valor la labor de los policías y de los guardias civiles. Es que no entiendo en absoluto, por lo cual es una excusa más, politización del informe, porque alguien les da un toque de atención, entiendo yo, que por ahí van los tiros. Si no, no me lo puedo explicar, porque es absolutamente irracional lo que están diciendo. El tema, lo que has dicho tú, de eurodelitos, pues es un primer avance, se aprobó un informe, lo que pasa que ponerlo en marcha va a ser bastante, yo creo que va a ser bastante complejo, porque eurodelitos se entiende como delitos como terrorismo, son delitos
que pasan, digamos, la frontera, para que nos entiendan los telespectadores. Entonces, una agresión, por ejemplo, una agresión individual a un agente, pues yo creo que va a ser muy complicado ponerlo en marcha. Pero yo creo que es un avance muy significativo con el fin de proteger a este colectivo. Pepe, Armando. Es que, ¿qué quieres que te diga? O sea, que estén votando en contra de proteger a los guardias civiles y policías nacionales, que son los que guardan la seguridad. No, porque en la Vuelta Ciclista les dieron, solamente pongo este ejemplo, les dieron órdenes contradictorias que no era protegernos a nosotros. Ya, pero la policía... Entiéndase sí. La ironía con la que estoy hablando. Claro, yo lo entiendo. Lo que pasa es que la policía, igual que el derecho es está en la sociedad, la policía y la Guardia Civil se ha creado para protegernos, aunque luego tengan otras órdenes, como tú dices, que es verdad. Entonces, que en Europa voten en contra de protegerlos, yo no lo entiendo. O sea, es que me preguntas y te digo, ¿y qué quieres que te diga? Claro. Es que no lo entiendo. O sea, es que es superior a mi fuerza. Estamos cansados ya también, ¿eh? Que estamos cansados y desesperanzados. No lo sé. Es como si me dices que el fiscal general ha borrado los mensajes. ¿Qué estarías tú pensando? Ha borrado los mensajes y que me digan, como ha dicho hoy un testigo, que es que era para proteger no sé qué. Pero estamos tontos. O sea, pero vamos a ver, estamos tontos. O sea, ¿cómo se va a votar para contraproteger a los guardias civiles y a la policía? Pero entonces, ¿quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a proteger por las noches? ¿Quién va a proteger a nuestros hijos? ¿Quién va a proteger? ¿Qué van a ir? ¿Sin pistola? ¿Qué van a ir? ¿A pecho descubierto? Oye, chavalín. Hablando de quién va a proteger, ¿tú sabes que hay cuadrillas que se organizan en barrios donde son muy peligrosos? Son vecinos que van quedando para acompañar a la chavalería, especialmente a las muchachas, para no ser violadas. Pero que yo estoy pagando impuestos. Efectivamente. Para que la policía haga ese trabajo. Claro. Y dice Armando Pérez, para protegernos, ese policía que va a una ocupación de estas, y hay una señora de 80 y tantos años, lo recuerdan, ¿verdad? Se le meten en su casa una banda de miserables. La pobre señora tiene toda su vida ahí. Bueno, qué vergüenza el policía que le dijo, señora, usted no tiene ningún lugar al que ir esta noche. Esto es España. ¿Usted quiere verdaderamente pagar impuestos en este país? En un país donde la policía le dice a una pobre mujer de 80 y tantos años, se tiene que ir, busque a alguien donde dormir esta noche, porque tenían que proteger a los ocupas. Una banda de delincuentes que, en fin, una lástima. Lo que pasa, María José, y yo lo he dicho muchas veces aquí, yo creo que contigo, Mónica, no, pero contigo, Pepe, sí, es un problema de la ley. La ley es laxa, la ley es nada, y tú lo sabes, Mónica. Hoy los cogen y mañana los sueltan. Pero yo no yo no quiero pagar un país así. Bueno, pues se me parece muy bien, pero es que es lo que hay. Es que no quiero. Entonces, lo que hay que primero es que el que la hace, que la paga. Claro, que la pague. Efectivamente. No puede estar fuera. A defender a una señora de 80 años que le han quitado su casa, y no ponerse en genuflexión con el trasero en alto, defendiendo a los inquiocupas o a los ocupas. Ya, pero es que eso fue vergonzoso. Sería muy fácil. Yo prefiero perder el puesto de trabajo, Soy una idealista y a lo mejor tampoco estoy muy bien del todo. Pero yo, si hubiera sido ese policía, yo me doy la vuelta y me voy. Me quito el casco o lo que lleve, lo tiro al suelo y entrego la plata y me voy. Me quedaré muerta de hambre, pero con dignidad. Pero esa policía no tuvo dignidad. Pero es que a lo mejor estás con la ley. Es que la ley te dice que hagas eso pues y lo tienes que hacer. Pues no te voy a decir por dónde me paso la ley, porque soy una señora me parece que resulta obvio. Ya, pero si es que es mucho más fácil que eso, María José. Lo que hay es que cambiarla. Lo que hay que tener también es dignidad. Que tanto hablamos del gobierno, y no hay que tener nada. Es dignidad.
Dignidad, los ciudadanos, dignidad, la policía. Pero vamos a ver, María José, si ese señor se va, mañana va a venir otro. Si lo que tienen que... Yo creo que la solución no es esa. Si ese señor se va, mañana viene otro, y luego otro, y luego otro. Marlaska lleva a la policía a pagar 700 euros por chaleco. Patrullar las calles con material de nuestro bolsillo, denuncia la policía. Agentes pagando material de su propio bolsillo para protegerse. La falta de chalecos antibalas de dotación es aún una triste realidad que afecta a diversas unidades de la Policía Nacional. La Razón ha podido hablar con varios de estos efectivos que tuvieron que abonar más de 600 euros por este equipamiento. Señalan directamente al ministro de Interior por no proporcionarles los medios adecuados. Bueno, pues yo creo que lo ha dicho muy bien Armando Pérez. Tengo un conserje, queremos que friegue y que barra, pero tengo que dar una fregona y le tengo que dar una escoba. Más claro el agua, ¿no? Ese señor del que estamos hablando, ese es el ministro con más reprobaciones, para que se vea que no sirve de nada lo del Congreso de los Diputados. Se ha reprobado más veces a ese ministro que a nadie. ¿Acaso hemos olvidado, porque en este país se olvidan las cosas muy fáciles? ¿Os acordáis cuando un acto de Vox en Vallecas fueron apaleados, pegados, tal? Y resulta que dos de los que estaban metidos en el grupo, dos de los que lo movilizaban, eran dos escoltas de Pablo Iglesias. Y este señor que lo sabía, lo calló. Y no dijo ni mu. Este tío que estamos hablando ahora mismo, este señor que ha hecho negocios, que ha metido, ha comprado mascarillas a la empresa de Aldama, Coldo y demás. Este señor, digo señor por llamarle de alguna manera, que no ha sido capaz de organizar una defensa de las vallas en Melilla o en Ceuta. Este señor es que se ha permitido el lujo, bueno, de callar aquello que sabe, de meter incluso en los sitios del Estado más importantes a cuidar, por determinadas informaciones que esos servicios manejan. Este señor metió en la Comisión de Secretos, metió a Esquerra Republicana de Cataluña y a Podemos. ¿Es que acaso ya lo hemos olvidado? Todo este tipo de cosas, todas estas barbaridades ha hecho este pájaro. Y sigue ahí porque como le debe ir muy bien al señor presidente del gobierno, claro, teniendo en cuenta que mediante un Real Decreto lo que hizo fue cambiar para que pudieran intervenir en todas aquellas actuaciones que la policía estuviera llevando a efecto sobre vigilancia de alguna persona o de algún comportamiento. Indudablemente todos en cabeza nuestra está qué comportamientos y a qué personas. Hace un momento estabais diciendo de esta señora que la echaron a la calle, los ocupas y demás. Ocupas, una señora de 80 y tantos años, sí, yo recuerdo. Sí. O sea, yo cuando vi las imágenes, claro que el policía, yo entiendo que lo pasó mal. Más eran como antidisturbios. Es que no lo recuerdo muy bien. Lo que sé es que la policía se quedó con los ocupas. Y a la señora le dijeron, tiene una hija, tienen familiares para irse a dormir esta noche. Y dices, pero panda miserables. Algo de eso... Venga, hombre, sacadlos del cuello. Algo de eso le hicieron al hermano del presidente del gobierno. ¿Tiene usted algún sitio para dormir? Sí, la Moncloa. Claro, la Moncloa. No para, o sea, de verdad, lo de Pepe Bonet es muy fuerte. Ya, pero es que es así. Es que miren ustedes, la policía está cansada de hacer el ridículo. ¿Recuerdan ustedes cuando el señor Puigdemont vino a Barcelona, dio su mitin y se marchó tan a gusto y tan contento? Es que no me digan ustedes a mí que no todos los españoles, al menos los españoles con mayúsculas, no pensamos que si era ridículo aquello, era un esperpento. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Cogió, habló, saludó y se marchó. Y no era de los hermanos Álvarez Quintero, no. ¿Y quién lo protegió? ¿Y qué pensáis? ¿Que la policía no lo sabía? Claro que lo sabía, pero no les dejaban actuar. Claro.
Claro, Si esto es así, o el quitar la policía de tráfico, la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, echarla de allí... De todas formas, yo no sé, desde aquí... Aunque, no sé, yo creo que en ocasiones hay que tirar la placa al suelo. Sí. Hablo metafóricamente cualquiera de nosotros. Pero tienen ¿no? que vivir. Sí. Ay, pero bueno, la dignidad a veces... Ya. ¿Tú crees que la propiedad privada en España existe? No. Pues Vivimos en un si país existe, comunista. entonces, si no existe la propiedad privada, ¿qué fuerza? Yo creo más en la dignidad de la persona que en la propiedad privada. ¿Qué fuerza coercitiva va a permitir que se eche a alguien de una propiedad que en ese momento por un ticket de Telepisa dice que es suya? No sé. Claro. Pero el tema de que tienen que adelantar su dinero es que es muy grave. Es muy grave, Porque lo que dice el gobierno es que faltan los presupuestos, pero no se dan cuenta porque lo que han dicho que sí que hay una partida especial para este tipo de cosas. Pues si no hay presupuesto, dimite, porque así no se puede funcionar. Mira, Marlaska debe hasta 20.000 euros en dietas a 8 policías de la lucha contra el narcotráfico. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y lo que va a pasar, como en otros países, que a lo mejor ya nadie va a querer ser policía. Porque hombre, claro, con este trato... Ni policía, ni abogado del turno de oficio, ni nada de lo que dependa del Estado. No nombremos determinadas cosas en esta mesa de turno de oficio, no se nombre. No se nombra. No se nombre. Marlaska bajo ¿no? sospecha. No. Cerramos con esta noticia. ¿En qué se ha gastado Interior el dinero de los policías? Las plantillas de la policía de toda España están en una situación límite por el colapso de las cajas pagadoras. No hay dinero para dietas de alojamiento ni desplazamiento, no hay fondos para sufragar los gastos básicos de las comisarías y mucho menos para reparaciones, por muy urgentes que sean. Y la única justificación que reciben los agentes desde la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, dirigido por Marlaska, es que todo sucede porque no se han aprobado los presupuestos para 2025 y las cuentas públicas están prorrogadas. A ver, hay un presidente del gobierno que no lo ha conseguido, el mismo cretino que le decía a Rajoy, por cierto, vaya presidente Rajoy, probablemente el gran traidor a España, qué vergüenza. Pero bueno, a lo que vamos, dejemos a Rajoy que en paz, bueno, qué gloria esté, iba a decir, que en la gloria de su vida esté. Yo cada vez que le oigo abrir la boca, es como decía aquel, cuando oigo a Wagner me entran ganas de invadir Polonia. Discúlpame, querida, por favor, que poco afortunada. Es polaca, de la belleza de las polacas. Bueno, en fin, efectivamente, que ya está, que le vamos a hacer, que hasta aquí lo dejamos. La verdad es que, me y dicen esto que no tenemos es una cuestión de historia ya. Vosotros tened en cuenta una cosa. Esta izquierda entiende que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los militares son votos de derechas, que son lo mismo que pensaban cuando los sufragistas, es decir, cuando se discutía el voto a la... Ya hablamos de esto, del sufragio universal. Yo les voy a preparar un programa especial, estamos fuera de tiempo. Nos vamos, saquen sus propias conclusiones, pero la policía está viviendo esta circunstancia y nosotros les estamos contando cada noche las circunstancias que vivimos, porque a la policía no se la deja actuar. En fin, cada uno, insisto, que saque sus propias conclusiones. Las arrugas superficiales, amigos, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Mónica Marchesca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Gracias. Armando Pérez, muchas gracias. Muchas gracias a ti y le voy a preguntar a Pepe Bonet porque no se puede hablar del turno de oficio.
No me lo puedo creer, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos. Feliz fin de semana. Les recuerdo, para más información, el Distrito.es, no solamente sobre estos sucesos, que también, sino información en general. Buenas noches.